ese día la luz me encontraría. Tantos años esperando. Familia, 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 buen día, buen día, buen día, bendecido día a todos. Ahora sí, quería probar algo. Che, bendecido día, Vivi, Tony, Mal, buen día, bendecido día. ¿Cómo estamos? Bendecida mañana. Como dice esta adoración de fondo, cree y verás lo que tengo para ti. Sé que hoy Dios va a hablar a nuestro corazón por medio de nuestra hermana Viviana, que le pone la palabra de Dios ahí en el corazón. Bendecida mañana, gente, ¿cómo andan? ¿Cómo va todo? ¿Cómo arrancan ahí? Bueno, bendecida mañana, mediodía en algunos lugares, bendecida tarde, bendecida noche en otros. Fuego, hermano, en Cristo, amén, Tony. El fuego del Espíritu Santo que no se apaga. ¿Saben que empecé a escuchar al chico este que está sonando de fondo? Se llama Brian Jonah y tiene unas letras muy profundas. Muy bueno, recomendable. Brian Jonah. Tiene 7 temas, 8 temas que me gusta el ritmo, la letra por sobre todo, ¿no? O sea, la profundidad de la letra, así que nada. Nunca, miren que no recomiendo a nadie, pero si te gusta. Che, bendecido día, familia, ¿cómo andan? Yo acá tomándome un matecito, ¿ustedes en qué parte del mundo están? ¿Qué están haciendo? ¿Tomando té? ¿Almorzando? Hay algunos que están almorzando ahora. Nuestros hermanos de España que nos ven, un abrazo enorme. En Rusia también, ya creo que están por tomar el té. Bendecido día, familia. Gracias a todos los que estuvieron sumándose al grupo esta semana. A las repercusiones que nos llegan por privado. Por YouTube, que también subimos los videos. Gracias, de verdad, gracias. La palabra que fue el lunes, ya le damos paso a Vivi. Vivi, ya te damos paso. La palabra que fue el lunes estuvo tremenda. Estuvo realmente viviendo como si no hubiera un mañana. Tremendo lo que Dios habló y fue una palabra, y es una palabra que está tocando muchos corazones porque me decían, ¿sabes que esa palabra me la trajo Dios de confirmación? La tenía en mi corazón, la había pasado por alto, la había leído en la semana, y nada, tremendo. Cuando habla el Espíritu Santo, todos estamos en esa misma corriente del Espíritu, ¿no? Que nos va a hablar a todos en la misma palabra, porque está edificando a la iglesia, a nosotros, al cuerpo de Cristo. Así que no, nada. Che, vamos a darle paso a Vivi en este live dúo, como todos los miércoles. Bienvenida al grupo y bienvenida al grupo. Bienvenida al grupo y bienvenida al live, perdón. Che, gracias. Un abrazo enorme a Córdoba. Gracias por tomarte el tiempo ayer por contestarnos. Leí el mensaje con atención por privado y gracias. Gracias por tomarte el tiempo, gracias. La verdad que... Con ustedes, Viviana. Artista exclusiva. Ay, no. Ya. Dijiste recién viviendo como si no hubiera mañana. Sí. Bueno, mi cabeza está viviendo como si no hubiera mañana. Mira lo que es eso. Dios mío. Artista exclusiva de Telefe, con ustedes, Viviana Canosa. No, mentira. No, por favor. No, ¿Todo bien, Vivi? ¿Cómo andas, amiga? Buen día. bien. A full. Debo reconocer, Mm. tengo mucho sueño. Y la semana, Pero qué rara. yo sé que me van a odiar por lo que voy a decir. Y no deberían odiarme, porque dice la palabra del Señor que tenemos que amarnos entre hermanos. Pero, por ejemplo, yo que estoy con finales y que estoy con finales, no, con los últimos parciales y ya preparando los finales y trabajo, a mí el feriado del lunes no me ayudó, o sea, no me favoreció, se me descompagina todo Mm. porque se me atrasan cosas, se me atrasan presupuestos, nada, así que estoy así en la lucha. Encima es corta la semana. Es corta la semana, yo ya siento que ya perdí la semana. Hoy es miércoles y no tengo resuelta la mitad de las cosas laborales, pero normal, nada.
Justo hablábamos el lunes de lo que vos estás nombrando, de que muchas veces vivimos así, como si no hubiera un mañana, Mm, y hablábamos, y bueno, Dios hablaba de cambiarle el sentido, sí, vivir como si no hubiera un mañana, pero vivir como si no hubiera un mañana para Cristo hoy, sabiendo que hoy es lo último que podemos hacer para Cristo, entendiendo que tal vez en este instante llega Jesús, mm. o en este instante Dios nos arrebata la vida, porque se terminó nuestro ciclo, tu ciclo humana y mi ciclo humano, se terminó en este cuerpo, en este envase, y Dios dice, papito, papita, mamita, arriba nomás que los necesito. Bueno, el descanso, porque dice que vamos a estar en el descanso hasta que venga Cristo. Descansamos hasta que venga Cristo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que habemos quedado en la tierra, dice la palabra. Bueno, viste que la semana pasada hablábamos de esto, de cómo estás esperando la venida del Señor. ¿La estás esperando sentado, cruzado de rodillas o la estás esperando haciendo algo? Y el sábado me tocó mi devocional, no me tocó, gente, yo me siento y hago el ejercicio de leer la palabra todos los días. Estaba leyendo la palabra y un mensaje que hablaba un poco de esto, ¿no? De que cuando Él venga, Él lo que va a hacer es tan simple como poner del lado derecho a las ovejas y poner del lado izquierdo a los cabríos. O sea, yo sentía esta palabra de flaca, ¿de qué lado querés estar? ¿Y a quiénes más querés tener de ese lado? Porque este no es un camino que se hace solo, pues la palabra es clara cuando dice ir y predicar el Evangelio. Sí. ¿Vos y cuántos más van a estar del lado derecho? Así que, y hablábamos eso y escucharte a vos parece que no me alcanza la semana esto, y justo meditamos en Lucas capítulo 12, del verso 15 al 20, con un pasaje principal que tomábamos, que era Santiago capítulo 4, del verso 13 al 17. Así que más vale que los que estén acá hayan tomado nota. Miren que yo me acuerdo, ustedes también. Eh, y hablaba en Santiago capítulo 4, che, no digamos, mañana haremos esto, pasado haremos lo otro. ¿Acaso ustedes pueden controlar su vida? Claro, Lo parafrasea ahí Santiago. Y dice, digan si Dios quiere haremos esto y si Dios lo permite haremos lo otro. Pero, sí, y hablaba de Dios en el corazón de que aparte vivimos en un sistema gobernado por Satanás, donde todo es ya, donde todo es rápido, donde todo es un clic, donde todo es inmediato, donde no hay tiempo que esperar y no hay tiempo que parece que perder, y corremos tras cosas que no tienen sentido muchas veces. La vida tiene que seguir, pero cuando las cosas de la vida humana se hacen primero en el corazón humano, ahí es donde empezamos a perder el sentido de la vida, porque Dios quiere que el sentido de la vida humana sea Cristo sin dejar nuestras obligaciones humanas. Y podemos ver a Daniel, que aunque el rey haya hecho un edicto de que no se podía venerar a nadie, solamente a él lo oraba 3 veces por día, no le importaba nada cómo iba la vida humana, él hacía de su fe. Podemos ver a Sadrach, Mesach y Abednego, podemos ver a José en la cárcel, pese a que era igual él. O sea, hay un montón de testimonios, entonces nada. Podemos estar así un día entero. Familia, buen sí. día. Gracias. En otra circunstancia de mi vida hubiera estado muy estresada, Mm. pero no, estoy tranquila. Sí, reconozco que te desorganiza, ¿viste? Uno se organiza y te desorganiza y yo ya estoy pensando que probablemente me va a escribir el cliente, me va a decir, che, hay respuesta y yo ya tener que decirle, ay, no, no me responden el presupuesto. Pero después no es nada grave. Y, Nada grave. Es más, una de las cosas que le venía pidiendo a Dios este último tiempo era poder sentarme a disfrutar de leerle la palabra y no tener que estar pensando que tengo otra cosa. Y creo que estas estas últimas 3 semanas, lo que más hice fue comerme la Biblia. gloria a Dios. Comerme la Biblia. Yo anoche leía la Biblia y no paraba. ¿Viste cuando decís, bueno, quiero darle un cierre al mensaje y seguías leyendo otras cosas y así? Me terminé primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, le mandé mecha a Díaz. Estaba en una, ¿viste? ¿Qué partido ni qué partido? Acá me van a salir a matar los futbolistas, ni qué partido. Nosotros estábamos mirando ayer el partido, esposa, y vino una hermana en la fe con su hijito también.
Y mirábamos y estábamos mirando el partido, pero salían charlas en el medio de la palabra y yo esas cosas las guardo en mi corazón porque decía, pensar que en otro tiempo era todo partido, partido y no me hables más y vamos a escuchar partido y nada más. La prioridad era el fútbol cuando... Cuando son 22 tipos corriendo atrás de una Yo, pelota, que ya... no se ofendan, yo voy a criticar algo, no hay que criticar, pero esto sí lo voy a criticar, porque creo que Seba me va a apoyar. Hoy vi un flyer, gente, no hagan estas cosas, no caigan en estas cosas de la grilla de fútbol de los partidos que se vienen la semana que viene. Ah, sí, Bueno, y abajo una frase de, o como invitando a las iglesias a unirse en oración para que oren por los... Por favor, gente, por favor. Eso es igual a tener un ídolo. Eso es igual totalmente, a rezarle a... totalmente. Por favor, gente. Lo vi y dije, ay Dios, bueno. Hay gente que tiene mucho tiempo. Hay gente que tiempo, ¿verdad? O hay gente que no sabe cuáles son las prioridades, mejor dicho. Pero bueno, oramos, amiga, y arrancamos todo tuyo. Arranca, amigo. ¿Arranco orando? Sí, porfis. Familia, ahí los que están, bienvenidos, buen día, bendecido día a todos. Oramos como te guste, orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por un día más de vida, gracias por la salud, gracias por abrir nuestros ojos, gracias por cada hermano y hermana que nos acompaña en este vivo, Señor, y a los que van a ver esta, este video después, Señor, esta prédica después, que sabemos que la palabra que le pusiste a vivir en el corazón, Señor, va a traer luz y sabiduría a nuestra vida, al meditar en ella. Y como dice Isaías 55:11, Padre, tu palabra recorre toda la tierra, y hace como quiere, y cuando quiere, y jamás vuelve vacía. Amén, sí, Que va a Señor. corazón, y que no va a volver vacío, no va a estar vacío, Señor, ese corazón. Primeramente va a abundar tu palabra, porque por la palabra fue todo lo que vemos, Señor, creado, aún lo invisible, Señor. Y asimismo en nuestro corazón no va a quedar un vacío, sino va a quedar una perseverancia para seguir a Cristo, para esperar a Cristo, para seguir amando a Cristo, para que Cristo sea el centro de nuestro corazón, Señor. Y para que cuando en los momentos de debilidad la palabra nos recuerde, Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí, Señor. Gracias Espíritu Santo porque nos ayudas, nos consuelas, nos abres los ojos, nos susurras e intercedes y oras como conviene por nosotros, Señor. Y siempre nos ayudas a orar como conviene también. Prepáranos en este día, Señor, para enfrentar a cada uno de nosotros las obligaciones que tengamos, pero que siempre en esas obligaciones pongamos a Cristo en primer lugar. Amén, sí. Te doy gracias por usarnos, Padre, porque somos tal vez odres viejos, Señor, pero que en esta última temporada, así como dice Vivi, porque yo conozco a Vivi, y ella lo dice, ahora está en paz, antes estaba estresada, y es verdad, doy fe de eso. Yo la veía y ahora puedo ver que has desechado en ambos de nosotros dos, Señor, el odre viejo, y has hecho un odre nuevo y has derramado vino nuevo en nosotros para poder compartir. Te damos gracias, Señor, por desarmar las vasijas que éramos defectuosas y hacernos hoy cada día a tu imagen y a semejanza. Tú eres nuestro alfarero y sigue obrando en nuestro corazón. Te amamos, Dios, te amamos, Padre. Amén y amén. Te felicito, amiga, porque de verdad yo te conocía en ese estrés. Es verdad. Cumplir, hay que cumplir. Pasa que los clientes son importantes, pero bueno. Más importante es el que está arriba, que acomoda todas las cosas, todos los tiempos. Amén. Ay, amigo, no podía evitar, me iba a reír y dije, no me voy a reír porque no hay que reírse, pero dije, yo me imagino que Pedro, cuando alguno de los hermanos oraba, también se reía. Cuando dijiste, somos odres viejos, yo iba a decir, amigo, viejo serás vos, porque yo estoy bastante joven todavía. Tú tenías que reír, tenías que reír. Nosotros somos así, gente, porque nosotros creemos que Jesús también era así. Es más, me está pasando este tiempo y lo quería comunicar de alguna manera, que siento, y creo que la vuelta pasada subí un estado hablando de esto, que Dios tiene la necesidad abrupta de que lo conozcamos tal cual es. Yo crecí en un ambiente donde a Dios había que tenerle
miedo, no temor, ¿sí? Y bendecida mañana a los que se van sumando. Amén. Y cuanto más conozco la palabra de Dios y cuanto más, como decía recién, me siento y devoro la Biblia, entiendo, ay, me encanta, cualquiera, viejos son los trapos. Es verdad, ese trapo que te seca bien el piso y al que no querés renunciar, ese es viejo. Y siento como esta necesidad abrupta de comunicar a mi manera, porque yo no soy ni dueña de la verdad, pero lo siento en el corazón de que hay un tiempo en el que Dios quiere que nosotros lo conozcamos de verdad, ¿sí? Que nos despojemos, como decía Seba, de las cosas viejas, de las doctrinas viejas, de las costumbres viejas, de las enseñanzas viejas y de nosotros también, porque nuestro espíritu se tiene que renovar. No podemos ser la misma persona que éramos hace 10 años. Tenemos que mutar en el espíritu, siempre teniendo a la palabra como la lumbrera de nuestro camino, no otra cosa, ¿eh? Pero nosotros tenemos que poder mutar en ese espíritu. Y dicho esto, que nada tenía que ver con todo, o sí, voy a robarme una frase, no se roba, hermanos, se toma lo que es de bendición de otras personas y se comparte. Estos días estuve escuchando una palabra y yo sé que muchos de ustedes escucharon la misma palabra. Y me voy a agarrar de esta frase para poder arrancar este mensaje que les voy a ser sincero, acá nosotros siempre lo decimos, la honestidad ante todo. El mensaje está, el mensaje es, como siempre, largo, pero no sabía cómo arrancar. No sé si les pasa que a veces quieren, que sienten que tienen el mensaje ahí, pero no saben cómo meter el mensaje en la conversación. Y orando a la mañana me viene esta palabra que escuché estos días de una persona que hablaba sobre esta cosa de cuando nosotros nos equivocamos o cuando alguien se equivoca, y me incluyo, cuando nosotros nos equivocamos, la crítica hacia nosotros o la crítica misma de nosotros mismos, porque nosotros también nos castigamos a nosotros mismos, es este término de caímos de la gracia. Yo sé que muchos escucharon esta frase el fin de semana pasado. Se cayó de la gracia. Yo me caí de la gracia. ¿Por qué no leo tanto la Biblia? ¿Por qué no oro hace 2 meses? Ay, no, me caí de la gracia. Y no, el error está en pensar que te caíste de la gracia y no que te caíste en la gracia. Porque Jesús murió para que te caigas constantemente en la gracia de Dios. Y de eso quiero hablar hoy. Así que les voy a invitar a abrir sus Biblias, la palabra de Dios, o el teléfono, o lo que sea que tengan a mano, sus cuadernitos si quieren tomar nota. Yo igual reconozco que soy un caracol que da vueltas cuando explico un mensaje, pero bueno, traten de rescatar las cosas importantes. Vamos a leer fragmentos nada más de Mateo 27, 33, ¿sí? Les voy a leer rápido esto, no se enfoquen tanto en esto porque vamos a irnos del Nuevo Testamento al Viejo Testamento y les voy a explicar algo. Mateo 27, 33 dice así: crucifixión y muerte de Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Después les explico, porque si supieran lo que es la hiel, no la querría beber nadie. Me falta mi relito, ahí está. No quiso beberlo. Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese el dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza, su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Qué loco, ¿no? Como si fuera una burla ser Jesús, el Rey de los judíos. Que después nos vamos a enfocar en todo esto. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones. O sea, lo bajaron
ustedes piensen en todo lo metafórico y en lo irónico que fueron los romanos, ¿no? Lo bajaron al nivel de ladrón. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú, lo voy a hacer, para que se sobreentienda, me los imagino más irónicos igual. Tú que derribas el templo y 3 días lo reedificas, ja, 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 sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Lo ninguneaban, ¿entienden? Ninguneaban a una persona. Piensen en esto. Piensen en que a ustedes lo están... Vos decís que tenés un auto color rojo que te lo pudiste comprar con tu sueldo después de haber trabajado 7 años y tu compañera de trabajo se burla de vos haciéndote sentir que no te lo compraste, que estás mintiendo porque querés sentirte parte del grupo. Es un ejemplo re tonto, se me acaba de ocurrir. Pero piensen en el sentimiento de estar diciendo la verdad y que no te crean. Y así muchos otros ejemplos, ¿no? De cuando decimos la verdad y no nos creen. De esta manera, también los principales sacerdotes, los que decían saber de la palabra, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, los ancianos decían, a otros salvó, ja, 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 y asimismo no se puede salvar, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Yo les aseguro, pero no sé, me juego la cabeza, no hay que apostar la cabeza, pero les aseguro que si lo hacía, no iban a creer igual. No iban a creer igual. Porque el que no se atrevió, dice la palabra, que el que no se atreve a conocer al Hijo no conoce al Padre. Y el que dice que conoce al Padre y no acepta al Hijo, miente. Porque para conocer al Padre tenés que conocer al Hijo. ¡Oh, me lo aprendí! Era un trabalengua ese versículo, gente. Salto al versículo 45, ¿sí? Total eran fragmentos nada más que vamos a leer. Y dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto sería aproximadamente, piensen, que esto es desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, o sea, cuando hay plena luz del día. ¿Qué dice la palabra? Que desde las 7 de la mañana aproximadamente hasta las 3 de la tarde se cubrió el cielo con tinieblas, con oscuridad total. Y cerca de la hora novena, o sea que cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué se puede ver acá? La sensación del abandono. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Encima de todo, encima de burladores, sordos. ¿Qué decirle, gente? Sordos. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Ni siquiera agua, o sea, una falta de dignidad absoluta. Falta de respeto al ser humano, porque de última, viste, dale agua. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, y acá es donde me voy a encerrar, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, dice, y este es el mensaje de esta mañana, y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2. De arriba, mírenme bien, el velo del templo se rasgó en 2. Dice la palabra, de arriba hacia abajo. Grábense ese término, de arriba hacia abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando leí esta palabra, yo que soy más curiosa, yo si fuera un gato ya hubiera entrado dentro de un tacho, gente, y me hubiera muerto dentro de un tacho con agua. ¿Para qué les digo que no? Sí. Cuando leí esta palabra, primero me impactó todo lo anterior, pero no podía dejar de pensar en este término de el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Y todo lo que significa
el sacrificio de Jesús, mucha gente quizás que esté viendo esto hoy pueda llegar a entender por qué era tan importante el sacrificio de Jesús en la cruz, que mucha gente dice, que he escuchado, tengo conocidos que dicen que no era necesario que Jesús muriera para que tengamos acceso al Padre. Mentira. Y ahora les explico por qué. Leyendo esta palabra no pude evitar irme a Génesis. Me preguntaba constantemente por qué era tan importante partir el velo. Entonces me puse a buscar. Todo esto arranca en Éxodo, cuando Dios le da instrucciones a Moisés de crear el tabernáculo y el templo de Dios para que Él more en nosotros, ¿sí? Para que Él more junto a su pueblo. Entonces me puse a buscar, ¿qué significa tabernáculo? Y tabernáculo significa morada temporal. Anótense eso, morada temporal. Mientras que Israel estaba en el desierto, ¿sí? Pese a su terrible rebeldía, imagínense esto, mientras Israel estaba en el desierto, y la mayoría sabemos que Israel por rebeldía, porque son todos unos brutos que no quisieron escuchar la palabra de Dios, como lo somos nosotros, que a veces también estamos 40, 50, 20, 15 años en nuestro desierto, porque no queremos hacer caso, estaban en el desierto dando vuelta como caracol. Dios aún así le dice a Moisés, y esto es lo que me sorprende, lo profundo que es Dios. Porque Dios podría no haberle dicho nada a Moisés. Sigan así, sigamos así, yo me comunico con vos y arréglense. Mientras ellos estaban en el desierto, ni siquiera es que salieron, estaban en la rebeldía, estaban ahí en su... Dios le dice a Moisés, ¿cómo construir el tabernáculo? Y lo más maravilloso es que de antemano ya él sabía que sería un estadio temporal. ¿Por qué? Porque ella sabía que era un estadio temporal, porque la palabra tabernáculo no significa morada, solo morada, significa morada temporal. Dios ya estaba planificando desde hacía mucho tiempo que su morada en el tabernáculo tuviera fecha de vencimiento. ¿Por qué? Vámonos a Éxodo 25:8. Miren qué precioso que es Dios. Y estamos hablando del Viejo Testamento, que mucha gente le tiene prejuicio al Viejo Testamento. Le dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Había una necesidad? ¿Dios podría no habitar en medio de nosotros? Sí, podría, es todopoderoso y puede hacer lo que Él quiera. Pero Él quería habitar en medio de nosotros. Él estaba buscando acercarse al pueblo. Nosotros habíamos hecho todo lo posible en el Edén para alejarnos de la presencia de Dios. Sin embargo, Él seguía insistiendo con su creación. Y le dice a Moisés, créame el tabernáculo para yo poder habitar en medio del pueblo. Si eso no es amor, gente, yo no sé qué somos, qué decirles. Años más tarde, Dios escogió a Salomón, hijo de David, para edificar el templo, tal cual le había descrito en su momento a Moisés, ¿sí? No vamos a ahondar mucho en esto porque para mí esto es historia, súper importante. Yo ya les conté que teóloga no soy, mucho no sé cómo explicar tampoco la historia, pero quiero enfocarme en esas cosas para que entiendan su presente hoy. Tal cual le había descrito a Moisés que sería. Y nos vamos rapidito a Éxodo 26:31, que le había dicho esto Dios a Moisés. Y piensen en esto. Hoy vamos a hacer un ejercicio que le pido al Espíritu Santo, pongo esto en oración, le pido al Espíritu Santo que este ejercicio que hagamos hoy sea un ejercicio para que entiendas el amor, la gracia de Dios y que lo puedas hacer todos los días. Que ninguna excusa se anteponga ante la mirada del velo, que lo vamos a entender dentro de un ratito. Le dice Dios a Moisés en Éxodo 26:31. También harás un velo azul, púrpura, carmesí, lino torcido, que será hecho de obra primorosa, con querubines. Era pipí cucú, Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro y sobre basas de plata. Y escuchen esto.
y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo, ese velo, os hará la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Dios mora en la tierra, pero establece una separación entre el hombre y toda su santidad. ¿Sí? Bien, en esta construcción entonces lo que vamos a hacer es solamente nos vamos a detener en la observación del velo que separaba el lugar santo, como dije recién, del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios y donde no podía entrar cualquiera encima, dice la palabra. Esto es larguísimo, ¿eh? Esto acá tenés Éxodo y todo más adelante te explica bien cómo es la cosa. Pero no podía entrar una persona cualquiera, ¿sí? Solamente podía entrar un sacerdote que estuviera preparado para el día de la expiación. Y entraba por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y ese sacrificio que él tenía que presentar delante de Dios tenía que ser adepto. O sea, si no era adepto, ya saben lo que pasaba, les hago como... O sea, si la campanita no sonaba, porque en la cintura le colgaban una soga, ropas, le colgaban una soga con campanitas para que sonara, para que el de afuera supiese que el tipo estaba vivo adentro. Si eso no sonaba, ya se sabía que el sacrificio no había gustado, o que seguía habiendo pecado en el pueblo, que el arrepentimiento ni siquiera era sincero. Ese era el fin de todo esto. Este velo del que habla la palabra medía aproximadamente 10 codos, que sería entre 4.5 y 5 metros, ¿sí? Y es acá donde empieza nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio de entender el sacrificio de Jesús. Yo quiero que por un instante no, yo quiero que desde ahora, desde este momento hasta que se termine el mensaje, uses la capacidad de imaginar o de pensar o de preparar en tu cabeza la imagen de vos mismo mirando este velo. Si estás en tu casa, puedes cerrar los ojos o no hace falta cerrar los ojos para observar la belleza de Dios. Donde sea que estés, te invito a hacer este ejercicio. Pensá en tu estatura. ¿Cuánto medís? Yo mido, gente, 1,59. Faltó 1 para el 1,60. Así, divino. Mido 1,59. O sea que me queda como 3 metros para arriba. Tengo de mi estatura para arriba 3 metros de observación, ¿sí? 3 metros y medio, 4. Yo te invito a que te pares delante de ese velo y lo observes. Observa el velo cerrado, ¿sí? Míralo al velo. Míralo. Es una tela. No es una pared de chapa, no es un muro, es una tela. Es esto. Tiene colores particulares, sí, pero en definitiva es una tela. Es simbólico. Uh-huh. Es un material, diría yo, voluble inclusive. Porque si se moja, se mojó. Y si le agarra polvo y quedó con el polvo, ¿se entiende? Es una tela. Es un material, como dije recién, voluble. Y ese era el parámetro que él estableció para separar su santidad de nuestros pecados. El loco. Una tela. Una tela de aproximadamente 5 metros. Vos estás parado enfrente, no te olvides, no te corras del lugar. Vos obediente, quédate ahí parado en la filita porque todavía no terminamos. Observa el velo. Pensá por un instante que estamos parados frente a ese velo, ¿sí? No dejes en ningún momento de pensar en esto. Seguí mirando el velo mientras te cuento lo que pasaba fuera del templo. Año 33 después del nacimiento de Jesús. Vos estás parado en ese lugar. Vos estás parado en el día en el que mataron a Jesús. Vos estás parado dentro del templo mirando el velo.
Yo quiero que sigas mirando el velo, que te sigas imaginando el velo, mientras afuera, en el Gólgota, le están dando de beber vinagre con hiel a Jesús. Para los que no saben, la hiel es el líquido amargo que se extrae de la bilis. Imagínate lo rico que es. Es irónico esto, no es rico. Mientras vos estás observando el velo, afuera le están dando vinagre con hiel en la boca a Jesús. Mientras vos estás mirando el velo en este momento, pensá que afuera a Jesús lo están desnudando, lo están humillando, se están burlando de él, se están burlando por ser el mero hijo de Dios, como si fuese, como decía al principio, una vergüenza ser hijo de Dios. Le decían, pensá que le están diciendo Salvador del pueblo, mientras vos estás mirando el velo entero. Se están burlando del Salvador del pueblo. Que lo están tratando de mentiroso. Que lo están tratando de ladrón. Porque después de que se burlen de él y le incrusten la corona de espinas en la cabeza, lo van a poner junto a dos ladrones. Vos, mientras mirás el velo, pensá, sabé que afuera, salida a la puerta del tabernáculo, salida a la puerta del templo, perdón, está pasando esto. Mientras mirás el velo, a Jesús afuera lo están escupiendo, lo están insultando y por sobre todo, que esto no lo dice la Biblia, pero está más que claro, lo están subestimando. Porque decirle, si sos hijo de Dios, hacé tal cosa, es subestimar su poder, subestimar el poder de Dios en la vida de él. Mientras vos estás mirando el velo, afuera los suyos, y muchos de nosotros, los que estamos mirando el velo, lo negamos. Porque ¿qué dice su palabra? A lo suyo vino y los suyos ¿qué? No lo reconocieron. Mientras muchos de nosotros estamos mirando el velo, afuera, los suyos y nosotros lo estamos negando. Te invito a mirar el velo y me voy a cansar de decir esta palabra para que sea como que les quede grabado en la cabeza como me quedó grabado en la cabeza a mí. Mientras vos estás mirando el velo, aproximadamente son las 7, 8, 9, 10 de la mañana, afuera el cielo se puso negro, se apoderó del lugar una tiniebla, porque el corazón de Dios, que está detrás del velo que estás mirando, se estremeció, se puso triste. Porque mientras vos estás mirando el velo, mientras yo estoy mirando el velo, afuera están haciendo un acto de injusticia con un hombre perfecto, santo, justo, enorme, inigualable. Podría seguir la lista. Mirá el velo y pensá que afuera del templo hubo un hombre, y esto creo que lo decía estos días, no sé si con vos, Eva, yo creo que me está chocando tanto la palabra de Dios, porque yo voy a cumplir dentro de poco la edad de Jesús. No quiero llorar. Llorá. Y yo me visualizo, es más, tendría que dibujarlo, yo me visualizo mirando el velo y pienso que por fuera de la puerta hay un hombre que tiene casi mi edad, prácticamente mi edad. Hay que ver si tenía 33, capaz que tenía 32, pero supongamos que tenía 33, tiene casi mi edad. Y estaba viviendo todas estas cosas. Por mí, para mí. Entonces, miremos el velo y pensemos que fuera del templo hay un hombre de no más de 33 años que hizo la voluntad, ni siquiera hizo lo que quiso. Hizo la voluntad del Padre y entregó su espíritu, como dice la palabra, en Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Míralo al velo de vuelta. Este mensaje hoy no va a ser tan largo, pero es un mensaje diferente, siento yo, de todos los
mensaje que venimos hablando con Seba. Es como más un mensaje de hacer conciencia de que no nos caemos de la gracia, que gracias a que el velo se partió, estamos en la gracia. Amén. Miremos el velo y ahora no cierres los ojos si los cerraste, abrilos bien abiertos. Miremos el velo y fíjate cómo se rompe de arriba hacia abajo. Mirá lo desesperado que estaba Dios por salir de su morada temporal para habitar eternamente en tu corazón. ¿En qué pienso cuando pienso en este mensaje? En que muchas veces nos sentimos indignos. En que muchas veces decimos, no, pero yo no sé si soy tan cristiano, yo no sé si a Dios le agrada esto que estoy haciendo. Ay, yo me equivoqué por tal cosa, yo dije tal cosa, yo no reaccioné como debería haber reaccionado. Gente, ¿se creen que yo soy santa? No, yo a veces reacciono, tengo unas reacciones raras. No estoy loca, pero tengo unas reacciones así como que digo, pero... Y siento culpa y muchas otras cosas más. Y pienso en esto, en lo desesperado que estaba Dios por habitar con nosotros, aún nosotros siendo pecadores. ¿Y por qué les digo la importancia del velo de arriba hacia abajo? Es esta cosa simbólica de que fue Dios, y me imagino esta cosa, fui yo, Dios, desde arriba partiendo el velo. No hubo abajo una intervención humana que partió de abajo hacia arriba el velo. Solo hubo un sacrificio de sangre, un sacrificio de cruz, que permitió, que me dio permiso a mí, que me dio la directriz, la directiva, no sé cómo decirle, que me dio el aval para yo romper el velo, para poder habitar en mi pueblo. Porque estaba cansado de habitar temporalmente en el tabernáculo, en el templo, escondido, como quien diría, ¿no? Escondido detrás de un pedazo de tela. Y lo que más me entusiasma de esto, y que por eso yo le pongo la palabra desesperación, es que una persona desesperada no espera 3 días, porque Dios, no esperó 3 días. No esperó a que Jesús resucitara. No esperó 2 horas a que el cielo se ponga claro. No esperó a la primavera. No esperó a que dejase de pasar todo el evento que pasó con Jesús, hablando mal y pronto, ¿no? Toda esa secuencia. No esperó. Fue un acto inmediato. En el momento en el que Jesús entregó su espíritu, dijo, venga a mí, toda la mochila, toda la culpa, toda la carga, toda la indignidad, toda la vergüenza, todo el temor, todo el pecado. Entrego mi espíritu. Se cargó de todos los pecados, entregó su espíritu y acto inmediato, Dios partió el velo de arriba hacia abajo. ¿Se entiende? Les voy a invitar a buscar un pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Juan 2:2. Miren esto. Y esto se lo voy a leer. No sé si tiene mucho que ver con el mensaje. Igual yo considero que la palabra de Dios tiene que ver con todo. Pero bueno, siempre hay alguien que dice, no está tan... Bueno, no importa. Escuchen esto. ¿Por qué les hablo de esto? Porque lo que sucedió ese día no sucedió solamente para los que creemos en Dios. Que a veces se nos olvida que la misericordia, que el sacrificio lo hizo por el pecador. Y nosotros todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y miren qué hermoso esto. Y no solamente por nuestros pecados. El apóstol estaba hablando en ese momento de los que seguían a Jesús. Él hablaba por su grupito, por así decirlo.
Es como que yo diga, che, Sebi, Dios no solamente murió por nosotros, que nos tomamos el tiempo de compartir un mensaje, de entender su palabra, de intentar vivir en santidad y todo esto. Dice, coma, sino también por los de todo el mundo. Por los del todo el mundo, dice la palabra. El velo era un constante recordatorio de que el pecado nos alejaba de la presencia de Dios, ¿sí? Cada vez que alguien lo veía, y te invito a verlo, te invito a volver a verlo, mirá el velo. El velo es un recordatorio de que tu pecado, de que mi pecado, de que mis fallas, de que mis errores, de que mi mala manera de vivir, de conducirme, de que mi pasado me separaba de la presencia de Dios. Pero, y esto es en lo que me quiero enfocar, lo que sucedía fuera del templo, y no quiero que solamente pensemos, por favor les pido, porque muchas veces, y esto lo hacemos en Pascua generalmente, en Pascua nos acordamos de que Jesús hizo un sacrificio y pensamos en la cruz, en la cruz, en la cruz. El sacrificio de Jesús no solamente fue la cruz, no solamente fue ser clavado en la cruz y humillado frente a todo el mundo. El sacrificio de Jesús no solamente era estar parados viendo la cruz y a Jesús colgado. No era solo eso. El sacrificio de Jesús era todo lo anterior también. El haber sido humillado, abandonado, escupido, menospreciado. El sacrificio de Jesús, haberle dado vinagre con hiel de beber, haberle clavado una lanza, haberle hecho caminar por todo, voy a decir el pueblo, ¿no? Haberle hecho caminar por todo el pueblo con ropa zaparrastrosa, cargando una cruz de madera. Todo eso era el sacrificio de Jesús. Que a veces se nos olvida. No, yo no soy merecedor. No, ¿para qué voy a ir si la iglesia...? Se nos olvida todo el recorrido que Jesús hizo en la tierra hasta la cruz. Porque todo el recorrido, gente, fue necesario. El velo no se rompió solo porque una persona murió a sangre fría. El velo se partió porque hubo todo un recorrido de santidad, de sacrificio, de dolor, de misericordia, de gracia. Porque Jesús fue todo eso, justo, santo, portador de libertad, portador de sanidad. Todo desde que nació, desde el vientre de su madre, Jesús sufrió tribulación. Pensá en eso, mirá el velo, el recordatorio de tu pecado, y pensá que afuera se está ejecutando o se ejecutó el recordatorio de tu libertad. Primera de Juan. ¿Querés leer vos, amigo? Primera de Juan 3:16. Dale. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Amén. No fue solamente la cruz, que es lo que decía recién. Enfoquémonos en esto no fue solamente la cruz lo que partió el velo, sino que fue la traición, fue el abandono, me los anoté, se los estoy leyendo, para no olvidarme porque eran un montón de cosas y las quiero hacer énfasis porque se nos olvida muchas veces, que fue la traición, que fue el abandono, la humillación, la burla constante, que fue el rechazo, fue el vinagre mezclado con hiel, fue la corona de espinas clavada en su cabeza, gente. Es más, hagan este ejercicio, va a ser más cruel el ejercicio. Piensen, me imagino igual que Jesús era más lindo, pero piensen que Jesús tenía este cuerpo, esta edad, que tenía, no sé, imagínense con pelo de hombre y con cara de hombre, y que me están clavando espinas en la cabeza. A veces tenemos que ahondar lugares crueles para darnos cuenta de lo que hizo Jesús. O sea, como que vemos la película de la Pasión de Cristo, bueno, unos azotes le dieron. Vení que yo te pego con el cinto de tu papá de cuero. La diferencia encima que ese cinto tenía hueso en las puntas.
descarnaba la piel. Se nos olvida todo eso. Mientras el velo nos recuerda el pecado del hombre, Jesús nos está mostrando la profundidad de Dios. ¿Por qué hablo de la profundidad de Dios? En primer lugar, porque Dios, desde el tabernáculo, estaba mostrando un deseo constante de habitar en su pueblo. Si no, él se hubiera quedado allá arriba y arréglense. Esta se la buscaron ustedes porque una cosa les dije, no coman del fruto, más nada. No les pedí más nada. Era tan simple como no comer el fruto ese. Y ahí se desencadenaron un montón de cosas. Él podría haber estado tomándose unos ricos matecitos allá arriba y diciendo, bueno, arréglense. Pero no. Su amor es tan grande, tan maravilloso, que dio a su único hijo para que todo aquel que crea en él y está viendo el velo y cree en el sacrificio, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, lee Hebreos 10 del 19 al 20. ¿Vale? Hebreos 10, del 19 al 20. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Amén. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que el velo tenía fecha de vencimiento. Que la separación que había entre el hombre y el mismísimo Dios tenían fecha de vencimiento. Que los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento tenían y tienen fecha de vencimiento. ¿Y por qué voy a hacer énfasis en los sacrificios? Porque muchas veces hoy todavía, siendo cristianos redimidos por la gracia, por la sangre y por el poder de Jesucristo, seguimos haciendo sacrificios, creyendo que hacerlos nos va a acercar a Dios, y no es así. Ya hubo uno que murió para que eso suceda. Lo que estás haciendo, el sacrificio que estás haciendo, y no me refiero a servir, eso no es un sacrificio. Si estás sirviendo y para vos eso es un sacrificio, ya lo estás haciendo mal. Porque se sirve por amor. Porque dice la palabra que Dios da el querer como el hacer. No puede dolerte servirle a Dios. Es lo de otros sacrificios. Ayer justo escuché un testimonio y no sé si viene a colación, pero un pastor le decía a su pueblo que tenían que sacrificar y darle venía un hermano a predicar, me guardé el video, yo me río, pero bueno, venía un hermano de otro país a predicar y el pastor, ¿cómo se dice cuando el pastor de la iglesia que recibía? De la iglesia ¿Cómo? central. El pastor de la iglesia central. ¿Cómo se dice que es? Ahí está. Pastor local. El pastor local, que recibía a los invitados que venían de otros países a predicar, empieza a dar un mensaje y le dice a la gente que Dios no iba a bendecir si la gente en ese día, esa mañana, no hacía sacrificios ostentosos. A Dios dele los $100, no le dé él un peso. Yo lo vi. Ya sé cuál es. Entonces, empieza a dar esta palabra y pensaba en esto del sacrificio, que el sacrificio no va por ahí. Y el pastor que vino de visita empieza a exhortar hablando sobre los falsos profetas que inducen al pueblo a dar lo poco que tienen, porque mucha gente, era un país muy pobre al que iba a predicar, que ese no era el evangelio de Jesucristo. A esto voy. Tu sacrificio, el que crees que estás haciendo, ¿es acorde al evangelio de Jesucristo? ¿Tiene connotación? ¿Tiene linealidad con el sacrificio de la cruz? ¿O es una de las cosas que hacían los fariseos antes, para disque agradar a Dios? Reitero, el velo tenía fecha de vencimiento, la separación entre el hombre y Dios tenía fecha de vencimiento, los sacrificios tenían fecha de vencimiento, pero el amor de Cristo no. El amor de Cristo no tenía fecha de vencimiento. ¿Cómo sabemos esto? Porque había una necesidad constante desde el Antiguo Testamento porque Él quería habitar en tu vida.
Hoy, volvé a visualizarlo. Estás delante del velo partido, ¿sí? El Padre ya abrió ese camino por medio del Hijo. Y cada vez que recuerdes el velo rasgado, y por eso este ejercicio de mira el velo rasgado, mira cómo se partió el velo. No sé, yo me lo imagino grande, me imagino una tela pesada grande. Y imagino cuando se rompe una tela de lino que quedan ay, no me sale la palabra. Las ¿Costura? hilachas, que se ven las hilachas del hilo, no sé cómo se dice en otro país, se ven la rasgadura del... Me lo imagino así. ¿Y saben qué es lo que me imagino? Que del otro lado hay un tipo alto, así, fornido, una sombra así, que me está mirando con ojos de amor. Amén. Con esa... Qué ganas que tenía de verte, qué ganas que tenía de verte, Vivi. Qué ganas tenía de que se rompa este pedazo de tela. Sí, este pedazo de tela que era un símbolo de que tus pecados no podían habitar en mi presencia. Cada vez que recordemos este velo rasgado, no pensemos solamente en una tela partida en dos, sino en todo lo que Jesús sufrió antes de llegar. Pensemos que cuando estamos viendo el velo, hubo un Dios desesperado por habitar con nosotros eternamente, y que hubo un hombre afuera haciendo todo lo necesario para que eso suceda. Porque aquello que nos mantenía lejos fue roto para siempre. Si esta mañana decís, yo soy indigno de, fue roto para siempre, te lo voy a decir. Y desde entonces la invitación sigue siendo la misma. Acercarnos, y qué poderoso esto, porque mientras escribía esto me acordaba de otro devocional que tuve esta semana que les voy a leer y cerramos. Acercándonos confiadamente a la presencia de nuestro Padre. Fíjense lo que dice Primera de Juan 3:18. Qué belleza, qué belleza, qué belleza, qué belleza, qué belleza. Queridos hijos, y le voy a leer yo siempre estudio con la Reina Valera, pero hoy les voy a leer en la traducción viviente del lenguaje actual. Escuchen esto, escuchen esto. Queridos hijos, dice la palabra, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos, dice, confiados cuando estemos delante de Dios. Hoy, mujer, hombre, estás parado frente al velo rasgado y detrás del velo rasgado te está mirando Dios. Estás delante de Dios. Estate en confianza delante de Dios. Aún, dice la palabra, miren qué precioso, aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos. Dios rompió el velo, gente, hizo mover la tierra. Es superior a lo que estás sintiendo. Y Él sabe todo. Queridos amigos, continúa diciendo la palabra en el 21. Si no nos sentimos culpables, ¿qué quiere decir con esto? Si estamos confiados de que tenemos una vida en Cristo y que estamos en el camino de la fe y que estamos mejorando cada día más, ¿sí? Podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Y recibiremos, dice, escuchen esto, y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Yo no sé cuál sea tu situación esta mañana. Ahí esto es muy de pastor. Yo no sé cuál sea tu situación esta mañana. No sé si sentís culpa, si te sentís indigno, si hay cosas que todavía sentís que tenés que resolver para acercarte a Dios. Lo único que puedo decirte es que si tenés este pensamiento, estás y estamos equivocados.
Ya hubo un hombre, mientras vos estabas mirando el velo entero, que hizo todo lo posible afuera para que ese velo se rompa y Dios pueda salir al encuentro desesperadamente para que, culpable o no culpable, entres confiadamente delante de su presencia y le manifiestes lo que te está doliendo y confíes en que, como dice su palabra, si le sos obediente, Él te va a responder. ¿Sebi? Quiero tomar eso que dijiste último, como dijiste, no sé lo que te esté pasando esta mañana, y tal vez no entiendas qué cosas, pero tomando el sacrificio de Jesús, decirte que aún los soldados cuando se repartían las ropas, ahí como leímos, los soldados se repartían, echaban suerte y se repartían las ropas, ellos indirectamente, sin darse cuenta, indirectamente ellos, pero directamente para Dios sin darse cuenta, estaban cumpliendo lo que la profecía de Salmos 22:18 decía acerca del Mesías. Y, y vemos entonces que nada de lo que ocurrió en la cruz fue accidental para Dios, y que nada de lo que ellos hacían, aún repartiéndose las ropas de Jesús, escapaba de la soberanía de Dios. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que lo que estás viviendo es parte de la soberanía de Dios. La diferencia es aplicar, como Vivi marcó recién, el pasaje de Juan, capítulo 2, el verso 6, que dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si la vida se te está poniendo difícil por seguir a Cristo, estás andando como él anduvo, haciendo la voluntad del Padre, porque seguir a Cristo es hacer la voluntad del Padre. El que permanece en mí, yo permanezco en él, y él conmigo, y haremos morada en él. Amén. Entonces, hay cosas que no podemos comprender, hay cosas que no podrás entender, pero es parte del plan de Dios confiar. Si permaneces en Jesús, anda como él anduvo. A veces abunda tanto la queja en nuestros labios, ¿por qué a mí? ¿Por qué todo yo? No soy digno, no merezco esto, no, ¿por qué todo? Y a veces Dios nos está dando la enseñanza de que para permanecer en Jesús, simplemente hay que andar como él anduvo, porque como dice Vivi, él ya lo hizo todo. El verbo fue por Jesús, no por nosotros, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y esa es la sobreabundante gracia que esta mañana se derramó sobre tu vida y sobre la mía, que por algo Dios permitió que abramos los ojos, para hacernos saber que hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad para ir por aquellas cosas que Dios puso en tu corazón y sabe que lo vas a lograr. La diferencia es que muchas veces no lo sabemos nosotros, porque nos damos duro. Entonces, tal vez estás pasando por un momento de me ahogó el pecado, de ir y venir y jugar con las cosas sagradas, pero hoy Dios te dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque de tal manera, amén, Amén. mundo, dice Dios, que di la vida de mi Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea y se encuentre hoy perdido, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, bendecimos tu vida, gracias por tomarte el tiempo, gracias por estar acá, que Dios, que puedas meditar en lo que hoy Dios puso en el corazón de Viviana, por medio de su palabra, que va a traer luz y sabiduría a tu vida, y que vas a empezar a descubrir, como hablábamos el lunes, que vamos a empezar a vivir como si no hubiera un mañana. Viví hoy como si no hubiera un mañana. Olvídate de mañana, olvídate de... Ya, que seamos conscientes de cada segundo y cada minuto y cada hora que estamos respirando. Olvídate de mañana, porque mañana trae su afán y a cada día su propio mal. Si no, viví como si no hubiera un mañana. Y cuando entendemos eso, empezamos a vivir como Él vivió, andando como Él anduvo, haciendo el bien sin mirar a quién, dice el refrán. Vivi, si quieres cerrar. Quería agregar algo más, cortito, que es esta práctica del amor al prójimo también, ¿no? Muchas veces
nos sentimos indignos, sentimos que no lo merecemos, sentimos que las cosas, como decía Seba, no están saliendo como esperamos, no entendemos el proceso. Yo creo que nos cuesta mucho hacer los ejercicios de parar y ver el contexto, ¿no? De frenar un poco y decir, che, mirá, que fue un poco esto lo que me llamó la atención de la palabra de Dios cuando la leía estos días, de, che, mirá todo lo que sufrió Jesús. Y a nosotros nos cuesta vivir nuestra propia tribulación, ¿viste? Pero no solo eso, lo que más también me llamó la atención es que sin pensarlo me remontó a este pasaje que fue uno de los primeros que leímos, que dice, para propiciación de nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino también de los de todo el mundo. Eh, yo sé que es re difícil, la palabra dice ama a tu prójimo como a ti mismo, y qué tiene de bueno amar al amigo, o sea, más mérito hay en el que ama al enemigo, ¿no? Parafraseando, chicos, les digo. Eh, yo sé que a veces nos suceden cosas injustas con personas injustas, y que decimos, no se lo merece, pero nosotros tampoco lo merecíamos, y eh, sin embargo Jesús tomó vinagre con hiel. Sin embargo, Jesús anduvo desnudo, mostrando sin quererlo sus partes, como un acto de humillación, sin nosotros merecerlos. Entonces, yo sé que cuesta, no les estoy hablando desde que, ay, yo amo a todo el mundo, no, yo es re difícil amar al que te lastima o amar al que te hace injusticia. Pero Jesús pasó por todo esto, por esas personas también. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice la palabra, por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo. No hizo una lista de quién sí y quién no, dice de todo el mundo. Así que te invito a eso, a que cuando te sientes a leer la palabra o cuando te sientes a charlar con Dios, mires el velo primero. Mira el velo, mira cómo se rompió el velo. Y ese velo se rompió y te dio acceso a vos y a todo el mundo. Y si vos, dentro de todas tus falencias y todos tus errores, querés seguir una vida con Cristo, todo lo que hables con papá, papá se va a encargar de resolver. No hay solución en otro lado. No vas a resolver nada sintiéndote indigno. Al contrario, pasó todo lo que tenía que pasar para que en esta mañana entres a tu aposento, te arrodilles delante del velo partido y tengas una conversación clara y directa con Dios de cómo te sentís hoy, de qué necesitas que se resuelva y qué cosas tenés que entregar de tu vida. Eso. Familia, todos cerramos orando. Gracias. Un abrazo enorme a Ecuador. Qué bueno desde Ecuador. Gloria a Dios. Hacía mucho creo que no nos veían de Ecuador o no comentábamos. Y leemos rapidito unos mensajes cuando uno pasa por procesos y esto me hace reflexionar el amor y la misericordia que tiene nuestro Padre de todo lo que pasó Jesucristo por nosotros. Hermosa la palabra. Por eso cuando vemos lo que pasó Jesucristo, nos invita más a permanecer en Él y permanecer en Él es andar como Él anduvo. Esa es la clave. No lo digo yo, lo dice la palabra, primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Andar como Él anduvo es permanecer en Él. Entonces la pregunta para que cerrar hoy, ¿estoy andando como Él anduvo? Y eso me hace permanecer en Él entendiendo el sacrificio de la cruz, entendiendo que ese velo se partió y que hoy estamos a cara descubierta con el Padre. Entonces, que puedas meditar en esto, agradecerte, honrar, no lo voy a dejar de decir, honramos tu vida, gracias por estar ahí. A todos los que van siguiendo la lectura, bueno, Erika, Paola, que estaba por ahí, Marité, que estuvo hoy, dijo hoy me quedé oyendo, pero siempre hay unas personas ahí que siempre están ahí atentas, Karen, que también estuvo, que hoy no pudo estar, pero también está, y a las personas que van poniendo los pasajes, gracias por acompañar, por ser parte, honramos tu vida, por tomarte el tiempo, por comentar, gracias, de verdad. Y como decía acá Erika, gracias por este tiempo, un espacio de gran edificación. En lo personal muchas veces digo, no, ¿qué va a ser? Porque entramos en esa, pero después ver las repercusiones que sí es de Dios
y los mensajes que nos mandan y oran por nosotros y que no bajemos los brazos en seguir extendiendo el Evangelio y predicando lo que aquellos que a Dios nos dio el don, porque Vivi lo tiene, porque eso se le hace fácil, aunque ella muchas veces lo ha negado, ahora ya lo aceptó, y a mí también, entonces lo tenemos que poner al servicio. Hay otros que tienen otros dones, y bueno, cada uno siendo parte del cuerpo, unos dedos, mano, ojo, así que el don que te haya dado Dios, ponerlo al servicio, y anda como Jesús anduvo, amando realmente, perdonando, y mirando con ojos de misericordia como Él nos dio. Mónica, gracias por sus servicios, Dios los bendiga, soy Mónica de Santiago Altero, un abrazo, Santiago Altero. Vivi, ¿querés ser? Aprendan también a tomar lo que consideren bueno y pónganlo con sus palabras y compártanlos con los demás. Muchas veces hacemos este ejercicio, que no digo que está mal, de agarro la prédica de, no sé, que pobre Dante Gebel ya tiene la oreja roja, Dante Gebel, Cash Luna, no sé, no me acuerdo otros pastores, yo no consumo tanto. Agarramos prédicas, quedamos por ahí y las pasamos. No, agarrate el mensaje, masticalo al mensaje, no sé, Seba dio un mensaje, masticalo, yo di un mensaje, masticalo, investigá un poquito más, pulilo, y vos ponele letra y compartilo con un allegado. Dejemos de saco de acá y mando para allá. Empecemos a ser usados de esa manera también. Muchas veces estamos en este auge de Dios usame, mostrame cómo, pero se lo mando. No, mastiquen los mensajes. Y yo empecé a hacer hace poquito esto. Mis propios devocionales se los mando a mis amigos. Che, mira, Dios me mostró esto esta mañana. Déjense usar también por Dios. Esa es una manera de dejarse usar por Dios, de repartir el evangelio. Hay gente que rompe de vergüenza, hay gente que todavía cree en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en su palabra, pero le da vergüenza manifestar su fe en público. Dios te está hablando a vos. Sí, a vos. A vos que te ha puesto en algún cargo particular, laboral, o en alguna posición donde te pueden ver y llegar a muchas más personas, a vos te está hablando Dios. Y el viernes voy a contar una anécdota hablando de esto. Si Dios puso un don en mí, yo lo tengo que transmitir en todos lados. Ayer tuve una reunión con las profesoras de mi hijo en el colegio, creo que una vicedirectora también, y le expuse mi fe y de lo que estaban enseñando los niños en cuanto a algo que no estuve de acuerdo, y tuve un velo santo, y fui a mostrar mi fe, y tenía por todos los temores, qué van a decir, y todos los reunión de padres, y todos los padres yo hablando de la palabra, con la Biblia en la mano fui. El viernes se lo voy a contar, así que te espero el viernes en vivo. Pero es hora de hablar. Lo que dice Vivi, es hora de hablar, es hora de compartir, es hora de que el mundo tiene que ver tu fe. Si decís que estás en Jesús, no lo dice vos, no lo digo yo, lo dice la palabra. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo, predicando el reino de los cielos. Familia, los bendecimos. ¿Cerrás orando, Vivi? Cierro orando. Papá, te damos las gracias por esta mañana, bendecimos a cada persona que se conectó, pero también bendecimos a todas las personas que lleguen a verlo después, Señor. Que tu palabra se multiplique, se expanda, Señor. Esto que hacemos, tú lo sabes bien, lo hacemos con todo nuestro corazón, porque queremos mostrar cómo realmente sos. No lo hacemos ni por provecho, ni por nada humano, Señor. Es para que puedan verte como te vemos nosotros, Señor. Un Dios amoroso, generoso, un Dios que siempre quiso estar con nosotros desde el principio, papá. Te pido, papá, también que en nuestros corazones se quede impregnada esta imagen de que el velo ya está roto, de que aún sintiendo quizás que no somos ni merecedores de la gracia, o de que nos han dicho que hemos caído de la gracia, o de que nos sentimos indignos, o que no somos suficientes, o que nos falta el talento, o que no hay don, todas esas mentiras del enemigo, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que quedan echadas por tierra, Padre Celestial. Nosotros sabemos que todo el sacrificio que hizo Jesús, que el recorrido que hizo Jesús, que fue un recorrido de dolor, de sufrimiento, fue para que nosotros podamos extender la mano, atravesar el velo y tener acceso a tu presencia, acceso a tus abrazos, acceso a tu palabra, acceso a tu amor, Señor. Gracias, gracias porque fuiste vos, como dice tu palabra, quien nos amó primero y permitió que todas estas cosas pasaran para que nosotros hoy podamos disfrutar de tu amor, Señor. Enséñanos a poder ver con claridad
bajo la presencia del Espíritu Santo que has dejado en la tierra para nosotros, nuestros procesos, Señor. Y que cada vez que nuestros procesos nos duelan o nos cuesten, papá, podamos entender que hubo uno mayor que las pasó todas. Que si yo me sentía abandonada, si hay espíritu de abandono en esta mañana, sepas que hay uno que murió sintiéndose abandonado y quemó en la cruz ese sentimiento de abandono. Hoy tenés un papá que está detrás del velo roto esperando a que vayas corriendo a abrazarlo. Si te sentiste traicionado esta mañana por tu familia, por una pareja, por tus hijos, por amigos o compañeros, hubo un hombre que fue traicionado por uno de sus discípulos y entregado a muerte de cruz y quemó en la cruz todo sentimiento de traición para que esta mañana corras a los brazos de papá y puedas ser abrazado por un hombre que no traiciona y que es fiel hasta la eternidad. Si en esta mañana también fuiste humillado en tu trabajo, humillado por personas, humillado por la familia o humillado por la vida misma, hubo un hombre en la cruz que fue desnudado, humillado, burlado y quemó en la cruz todos esos sentimientos, esa falta de perdón, esa amargura, para que hoy puedas correr a los brazos de papá y te sientas reedificado, resignificado, amado, valorado, contemplado. Te damos gracias, Dios, por amarnos primero. Restaura todo corazón en esta mañana que se siente de esta manera, Señor. Te doy gracias por la vida de Seba. Bendigo cada una de las personas que se conectan, Señor, y declaramos en el nombre de Jesucristo, por el sacrificio y el recorrido de Jesucristo, que toda cadena se cae, se rompe y que toda enfermedad se seca y desaparece. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, bendecida mañana. Vivi, gracias por estar ahí. Tenemos que compartir este mes, no se nos puede ir el rebaño, la gente nos está esperando, nos están preguntando ya. Ay, sí, tenemos que organizar eso y ya arrancar. Sí, este mes lo arrancamos, familia. No tenemos fecha definida, pero este mes lo arrancamos. Todavía nos quedan 13 días, pero este mes lo vamos a arrancar. Así que atentos al rebaño, y el que no sabe qué es el rebaño, entra al perfil y ahí vas a ver el reel que nuestra hermana Vivi armó. Familia, ¿cerramos, Vivi? Pipi. Fuerza. Fe. Y no se desanimen. No se rindan. Chao, hasta el viernes.